Bienvenido nuevamente a este espacio de ayudantía y de cápsula grabada a modo de clase sobre la bibliografía que estamos revisando en el curso de Psicología y Epistemología de la Universidad Andrés Bello. Mi nombre es Dionisio Leone y el día de hoy vamos a profundizar en la literatura que forma parte de esta asignatura, en este caso con el gran René Descartes, que marca un hito entre lo que ya habíamos visto en la ayudantía de Foucault acerca de lo que es la episteme clásica y la episteme moderna. ¿Por qué? Porque propone el racionalismo y la razón como el fin último de toda reflexión y de todo cuestionamiento del conocimiento. Particularmente hoy día vamos a revisar sobre los principios del conocimiento humano en los principios de la filosofía. Como siempre lo hacemos en estas clases, veamos primero el panorama de lo importante que revisaremos, para después finalmente concluirlo. Una de las cosas más importantes que debemos tener en claro acerca de lo que es la epistemología cartesiana son los tres conceptos acerca de la teoría de la realidad, que tienen que ver con res cogitans, res extensa y res divina, o que también se denomina res cogitans infinita. Luego, el concepto de duda metódica, porque Descartes propone cierto método a través de la duda para poder llegar a un conocimiento verdadero, certero o válido. Por otra parte, el dualismo cartesiano, que tiene que ver con esta diferenciación entre el alma, o que podremos comprender después como la mente, y el cuerpo, que tiene una extensión por supuesto. Y finalmente las implicancias contemporáneas que tiene el método cartesiano hoy en día en la generación de conocimiento, la construcción, producción y la publicación incluso de artículos. Entonces lo primero sería ver cómo Descartes hace la delimitación entre lo que es algo dudoso y algo que es cierto o verdadero. Él propone un método que se conoce como la duda metódica. La duda metódica es la única fuente segura de conocimiento. Incluso si yo llegase a dudar por obra de un genio maligno, como lo designa en otro de sus textos que tiene que ver con meditaciones metafísicas, y si no me recuerdo en la meditación segunda habla acerca de que todo lo que yo puedo estar pensando y que probablemente no es cierto y quizás mis sentidos me están engañando, podría ser obra de algún genio maligno que pueda en el fondo estar engañándome constantemente. Pero incluso si así fuese, yo no podría tener duda de que estoy dudando. Es decir, la duda escapa a cualquier tipo de cuestionamiento y escapa de sí misma. Entonces, como bien pueden ver ahí en el PPT, lo único que no puede ser dudado es precisamente de que yo estoy dudando, y por ende eso es una garantía o un respaldo irrefutable de que yo a la vez existo, solo por el hecho de que estoy dudando. Y eso es como, bueno, lo que ya varios conocen, que es la frase famosa de Descartes, que tiene que ver con pienso, luego existo. En este caso es como dudo, y en la medida que yo estoy dudando puedo pensar, y en la medida que yo genero estos procesos cognitivos puedo tener certeza de que sí existo. Otra cosa importante de la duda metódica es que la idea es que todo lo que sea dudable es falso. Es decir, si hay algo que no escapa a la duda, es porque puede ser falso o puede no existir. Y también a la inversa, propone estas dos líneas Descartes. Es decir, si hay algo que escapa a la duda, es decir, que resiste a toda esta oleaje que yo le voy a ir tirando de dudas, dudar sobre si existe, si tiene forma, si realmente estoy sintiéndolo, si escapa a todo ello y en realidad, claro, ¿puedo dejar de dudar acerca de eso? Es cierto, es verdadero. Entonces, tenerlo en mente, la duda metódica primero me genera la certeza de que yo estoy dudando y que de lo único que no puedo dudar es eso, y segundo, que todo lo que sea dudable es falso, y por tercero, que todo aquello que escape de la duda metódica es cierto. Entonces, hay que dudar de la verdad de las cosas sensibles, es decir, aquellas que nos llegan a conocimiento a través de nuestros sentidos. He ahí lo sensible, porque lo sensible ya nos ha llevado a errores con anterioridad, como por ejemplo en los sueños. ¿Cuántas veces nosotros no podemos estar soñando y durante el sueño, o incluso una vez despiertos, creemos que aquello que sentimos y que percibimos era tan real como lo que estamos viviendo en el presente? No obstante, sabemos que en esa instancia onírica
existe mucho inconsciente, fantasía y cosas que realmente escapan de lo que podría llamarse una realidad. Entonces ya ahí hay un fundamento de que no todo lo que nosotros podamos sentir es verdadero. Y lo último en cuanto a lo que es duda y verdad es rayar y subrayar lo que es la importancia del libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que nos permite reconocer lo dudoso e impedir que nos equivoquemos, en la medida que nosotros vayamos trabajando en el fondo y reorganizando todas nuestras estructuras de pensamiento y de cómo podemos filosofar acerca de. En el fondo el libre albedrío tiene que ver con que nosotros podemos pensar por nosotros mismos y elevar nuestro cuestionamiento desde lo más básico o desde lo más general hasta lo más particular, a propósito del método deductivo. Otro punto importante con Descartes tiene que ver con este dualismo cartesiano. ¿Por qué se llama dualismo cartesiano? Porque es una comprensión dual del ser humano, del sujeto, que estaría compuesto por alma y cuerpo, y hay una diferenciación entre ambos. Entonces, a propósito de lo que era la duda, podríamos ir terminando con que no podríamos dudar sin existir previamente. Es decir, yo pienso y luego existo. Hay una correlación entre ellos y se atribuye en el fondo también cierta causalidad. El hecho de que yo pienso y luego existo, pienso, luego soy, tiene que ver con la primera y la más cierta de las proposiciones que decreta Descartes. Por otro lado, también nos otorga dentro de este texto el qué es pensar. Y Descartes nos propone que pensar tiene que ver con entender, querer, imaginar, sentir. Y en ese sentido, lo que percibo como sensación es verdadero en sí. Es decir, si yo estoy percibiendo algo y si yo estoy sintiendo algo, el solo hecho de percibirlo o sentirlo es verdadero. Pero lo que debemos diferenciar es que probablemente aquello que yo percibo o siento puede no ser real. Pero por así decirlo, el sentimiento de ello sí es cierto y es innegable. Por otra parte, ¿cómo nosotros podemos conocer nuestra alma?, declara Descartes. Y la respuesta sería pensando. En la medida que pienso, existo, aunque lo que piense sea falso o pueda no existir incluso. Entonces, para poder tener esta certeza y de conocer nuestra alma a través del pensamiento, nosotros debemos seguir un orden al filosofar para llegar a conocer el alma de esta forma. No por nada Descartes en el fondo propone toda esta vuelta que hasta puede parecer un tanto rigurosa, de perogrullo, de que tienes que darle muchas vueltas a cosas que son casi obvias, pero recordemos que también parte de lo que es la filosofía tiene que ver con cuestionarse lo obvio, de que es el camino que tienes enfrente, o sea, obvia. Y no es más que eso, en el fondo, encontrar siempre un cuestionamiento constante y que parte de lo que se declara como una, entre comillas, buena filosofía o que te va llevando a descubrir el mundo o el conocimiento en este campo de la epistemología tiene que ver con llegar a preguntas que no tengan respuesta. Y en este caso eso es lo que hace este método, ir cuestionando, dudando de todo hasta poder llegar a algo que no escape de la duda. Sin ir más lejos, eso también tiene cierta relación con lo que propone el falsacionismo de Karl Popper, a propósito de la epistemología también, donde Karl Popper declara que aquello que es más científico es aquello que se abre mayormente al cuestionamiento y a que su teoría puede ser falsa. Si ya se cierra a que no puede ser falsa su teoría, en realidad eso deja de ser científico. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer nuestra alma? A través del pensamiento, del acto de pensar. Y por supuesto que este dualismo cartesiano ya propone esta distinción entre alma y cuerpo, y que es muy importante que para que nosotros como ente podamos ser, no requerimos de extensión, no requerimos de un cuerpo. Nosotros somos, es decir, podemos ser en razón de que pensamos. Y ahí nuevamente tenemos esta interrelación entre lo que es pensar y existir. Otra cosa importante que está en esta obra de Descartes tiene que ver con la importancia que le da a la divinidad, porque habla de Dios como aquello que es omnipotente, omnisciente, omnipresente y que es la perfección y la luz en su totalidad.
Él propone que todo lo que escapa de nuestro entendimiento como seres humanos es parte de la naturaleza de las cosas y por ende de la perfección de Dios, que es el Creador. Entonces también dice que los humanos no debiésemos enfocarnos en los fines de lo divino, sino que más bien en sus medios, cómo opera para llegar a cierta existencia, a cierta esencia de la naturaleza y cómo están preprogramadas las cosas. Entonces, lo perteneciente a la naturaleza de las cosas, entiéndase, lo divino, lo que viene por el poder de Dios, tiene la perfección de ser verdadero, porque lo hizo un ser perfecto que sería Dios. Entonces no hay mayor cuestionamiento ante eso. Aquí, de hecho, Descartes, después de toda esta propuesta que trae de el cuestionamiento y de dudar constantemente hasta comprobar algo que escape de duda, es bien paradójico y hasta un poco contradictorio cuando propone esta figura de Dios. Porque dentro de todo el racionalismo que está proponiendo y todo su método, hay un punto que es como una muralla y que tiene que ver con que propone a Dios como algo omnipotente. Y todo lo que escape del entendimiento tiene que ver con Dios. Y ahí, bueno, en la discusión hay dos opciones. O Descartes realmente pensaba eso y dejó la figura de Dios como aquello ya que puede ser impensado o lo que es infinito. O la segunda opción es que en realidad no quería tener repercusiones, persecuciones y en el fondo ser castigado, ya sea por la vía legal o eclesiástica, acerca de una crítica que fuese dirigida a la iglesia o a la divinidad. Eso no lo podemos saber hoy. Entonces, Dios no es la causa de nuestros errores, también propone Descartes. Por ejemplo, el engaño, es decir, cuando un humano quiere engañar a otros, o a una masa, o lo que sea, eso tiene como origen la malicia, la maldad, el temor o la debilidad de aquel que quiere engañar. Y por ende, ya que demuestra debilidad, temor, no puede ser atribuido a Dios, porque Dios es la perfección. Dios nos dio la luz que implica pensar y conocer. Eso también es muy importante, es decir, el libre albedrío tiene alguna chispa de divinidad porque es el ser perfecto el que nos atribuyó esa característica de ser libre pensadores. Entonces es súper importante porque el libre albedrío nos permite reconocer lo dudoso e impedir que nosotros podamos equivocarnos, pero solo hasta lo que podamos entender, porque el resto, recuerden, es el campo de Dios. Y en ese punto también vienen ciertas paradojas o cuestionamientos un tanto contradictorios, porque tenemos un libre albedrío que tiene un origen divino, ¿verdad? Por la creación, pero también se opone con la omnipotencia y preordinación divina, es decir, lo que ya está establecido por la creación del mismo que nos dio el libre albedrío. Entonces lo que dice Descartes es que aunque somos libres, no tenemos la capacidad de comprender la extensión de la omnipotencia de Dios. No podemos, en el fondo nosotros, como seres finitos, determinados, comprender algo que sabemos que es incomprensible por su propia naturaleza infinita. Es decir, todo lo que corresponde a Dios, por así decirlo, escapa del entendimiento que nosotros podemos llegar a alcanzar. Es algo que va más allá de nuestras estructuras de pensamiento, o si recuerda lo que estábamos viendo en Foucault, sería una episteme totalmente distinta, radical, quizás ni siquiera hay un lenguaje simbólico que pueda representarlo, no hay un imaginario, escapa incluso de lo real y es algo que ni siquiera podríamos comprender. Entonces nosotros debemos preferir la autoridad divina a nuestros razonamientos. Por eso aquí viene la contradicción de Descartes. Y bueno, quizás puede ser una opinión personal, ustedes me dirán si les parece atingente, pero lo que ha sido revelado por Dios, propone él, es incomparablemente más cierto que cualquier otra cosa, incluso si nuestra razón nos lleva a diferir con lo que procede de Dios. Entonces, claro, vamos con el estandarte de la razón, de la duda metódica, ok, Descartes, pero llega el momento en que se enfrenta a Dios y dice, no, ok, hasta aquí llego. Y bueno, en la contraparte de que nosotros vamos con la razón, vamos en el fondo analizando, sintetizando ciertos saberes que se nos presentan, y debemos de tener en el fondo cuando esto pueda llegar a cuestionar lo que está propuesto y creado por Dios, viene la contraparte, que es no creer nada que no corresponda a lo revelado por Dios o a lo que Dios ha propuesto. Vaya a saber uno cómo puede saber qué hizo Dios y qué cosas no hizo Dios, pero eso es lo que dice Descartes. Entonces, todo aquello que no tiene que ver con lo divino debe ser sometido a duda hasta el final, pero lo que ya está revelado por Dios, hasta ahí nomás se queda. Entonces, en definitiva,
la dicotomía que hay aquí entre que el libre albedrío, que es de origen divino, versus la omnipotencia y la preordinación divina, se puede resumir en cuestionar todo lo que no sea obra de Dios. Ahora, en otra parte de este texto, que dicho sea de paso, este texto se propone como muchos aforismos constantes o reflexiones, en el fondo meditaciones que va proponiendo una tras otra. Y son bastantes. Entonces lo que ustedes están viendo acá es como una síntesis, un compendio y una mixtura de muchas de ellas, rescatando lo importante, por supuesto. Pensar para Descartes tiene que ver con dos modos en los que nosotros podemos pensar. Y cabe señalar que para juzgar las cosas se requiere utilizar ambos modos de pensamiento. El primer modo de pensar es la percepción del entendimiento, que tiene que ver con sentir, imaginar, concebir. Si se dan cuenta, aquí hay una situación un tanto pasiva del sujeto: sentir, imaginar o concebir. Mientras que la segunda forma o el segundo modo de pensar tiene que ver con la acción de la voluntad. Y aquí se circunscribe lo que es desear, sentir aversión, afirmar, negar o dudar. Aquí ya hay como una disposición mucho más activa del sujeto. Es importante comprender también que en base a este tema del pensamiento, según Descartes, nosotros nos equivocamos porque juzgamos algo que no hemos llegado a conocer exactamente, es decir, en profundidad, en su totalidad. Además, Dios no tuvo la obligación de hacernos como a Él, es decir, no estaba obligado a hacernos perfectos. Entonces somos imperfectos y nuestros errores, por ende, son defectos de nosotros mismos, que son parte de lo que somos, en el fondo, seres mortales, imperfectos, etc., finitos. Entonces todo entendimiento creado por el humano, por ende, también es finito, tiene un límite, por lo que no alcanza todas las cosas, es decir, no es un conocimiento infinito, que eso sí sería atribuible solamente a la divinidad. Nuestros errores, entonces, dependen de cómo nosotros obramos, cómo actuamos, porque nuestra naturaleza viene dada por la perfección. Entonces, si nosotros pudiésemos atribuirnos constantemente, o mientras más nos apeguemos a la naturaleza, y que la naturaleza de todas las cosas, incluyendo en nosotros, es divina porque es obra de Dios, vamos a encontrar la verdad. Pero mientras nosotros actuemos más lejanos a esta naturaleza nuestra, vamos a cometer más errores porque le vamos a dar más cabida a la imperfección. Así pues, después propone algo súper interesante que tiene que ver con la percepción. Descartes dice que este pensamiento a través de la percepción tiene que tener dos elementos, o podemos diferenciar dos elementos en él: que la percepción sea clara y distinta. La percepción clara tiene que ver con el conocimiento que es presente y manifiesto por la atención del sujeto. Es como si yo estuviese recostado en mi cama y por ese motivo siento un olor. Eso es algo claro porque lo estoy percibiendo y lo reconozco, ¿verdad? Un olor, no sé, a madera quemada, por decir algo. Entonces sí, lo defino y está claro, porque sentí el olor a madera quemada. Pero luego viene el otro elemento de la percepción, que es lo distinto. Y lo distinto es el conocimiento que es separado y distinto de todos los otros. Es decir, es un conocimiento preciso, que puedo reconocerlo, y más allá de la identificación que tiene que ver con la claridad, en lo distinto yo ya puedo diferenciarlo y precisarlo. Siguiendo el ejemplo que les di recién, sería que, claro, yo identifico este olor cuando estoy recostado en cama viendo una serie, pienso, ok, lo identifico como un olor a madera quemada quizás, o un incienso, pero lo distinto sería ya acercarme y reconocer de qué se trata en el fondo. Y podría no ser madera quemada, podría ser alguien fumando marihuana por el balcón, o podría ser un incienso con un aroma distinto al que yo pensaba. Y en el fondo esa es la precisión, cuando ya puedo distinguir de lo que realmente se trata aquello que pude identificar claramente en un inicio. También hay otros ejemplos que propone el mismo Descartes, que tiene que ver con el dolor. El dolor yo lo siento claramente, es decir, cumple con ser claro. Puedo sentir un dolor en la cabeza, por ejemplo, y lo reconozco, pero no se puede distinguir o precisar de qué sector viene ese dolor.
Por eso utilizo el de la cabeza, porque yo puedo decir, no, me duele acá, pero en realidad me puedo tocar el lado derecho, y muchas veces en realidad ese dolor tendría que distinguirse al interior de mi cerebro para poder saber de dónde viene, o quizás tiene que ver con las paredes de mi cráneo, o quizás es un dolor que tiene que ver con algo más bien vascular o con la aracnoide. No podríamos distinguirlo. Entonces, una percepción en ese sentido puede ser clara y no distinta, como cuando yo siento el aroma y puedo atribuirlo o reconocerlo como distintas cosas, pero no lo puedo distinguir porque quizás no voy a ver cuál es la fuente. Pero no puede ser distinta y no ser clara, porque si yo estoy reconociendo y sé de dónde viene el aroma, inmediatamente a la vez va a ser claro. Ya casi finalizando, podemos ver que Descartes también tiene una faceta neurológica en este texto, porque él dice que el alma, aunque dista del cuerpo, ¿verdad?, es algo distinto, se encuentra unida a este, es decir, el alma y el cuerpo sí están unidos, y propone que el alma se encuentra alojado principalmente en medio del cerebro, y sus principales funciones están en el cerebro, donde imagina, entiende y siente a través de los nervios que se extienden por todo el cuerpo y transmiten las sensaciones de vuelta hacia el cerebro. De esta manera se generan los pensamientos, y los pensamientos que nosotros tenemos sobre lo que transmiten las terminaciones nerviosas a lo largo de todo el cuerpo se conocen como las sensaciones. Es decir, pensar acerca de lo que nuestros nervios nos comunican es sentir o percibir. Y además también hace un punto, recalca acerca de lo que es la capacidad de representación simbólica que tiene el alma, o el espíritu, o la mente, al percibir la sensación de la escritura, por ejemplo. En la medida que yo muevo un lápiz en un papel y le doy cierta forma a la tinta que yo voy dejando en él, el sujeto puede representar simbólicamente eso de distintas formas y tener pasiones. Así lo decreta derechamente Descartes. Pasiones, y da ejemplos que tienen que ver como con novelas, es decir, en la medida que yo escribo, yo puedo tener pasiones acerca de un viaje, de un amor, de batallas, de muerte, de conocimiento, y todo eso solamente representándose tinta en un papel. Y por otra parte también la capacidad sensitiva al movimiento de ciertos cuerpos que tiene el alma, como por ejemplo el dolor que genera el corte de una espada, independiente de reconocer el movimiento específico o realmente dónde fue el corte que me hicieron con la espada, sí o sí yo voy a sentir dolor. Y todo lo que ocurra de esa manera va a generar dolor y que va a ser percibida y sentida por el alma. Ahora, esto es algo importante que hemos propuesto al inicio de la ayudantía, que es la estructura de la realidad, y tiene que ver con la teoría de las tres substancias. Estas tres substancias tienen que ver con res extensa, que pueden atribuirlo a cuerpo, porque son los cuerpos los que tienen extensión en el espacio. Res cogitans, que pueden atribuirlo como mente, y la res cogitans infinita o res divina, que pueden atribuírselo a Dios. La primera, que tiene que ver con la res extensa o cuerpo, es la característica esencial o atributo de los cuerpos, que es la extensión, es decir, el estar en el espacio. Los cuerpos ocupan espacio y por ende esa es la sustancia que tiene que ver con el cuerpo. Y sus modificaciones variables o modos de cantidad, forma y movimiento, que también son elementos que son parte de un cuerpo. Como consecuencia, los cuerpos se someten a la cantidad y pueden ser explicados en términos mecanicistas, ¿cierto? Los seres humanos no son pura extensión, puro cuerpo, porque nosotros poseemos mente o alma. Los animales, según Descartes, sí son pura extensión y pueden ser explicados en términos mecanicistas, porque ellos prescindirían de lo que es una mente o un alma. Luego pasamos al medio, a la más importante, se podría decir que es la res cogitans o la mente. Esta es la sustancia pensante, espiritual, el alma o el yo. Cualquiera de ellos encajaría con lo que es la res cogitans. Y esta tiene como principal característica o elemento el pensamiento. Sin ir más lejos, pienso, luego existo. En latín, y como lo habría escrito Descartes, se decía cogito ergo sum. Y cogito viene de res cogitans, que es la mente o pensar. Entonces esta sustancia es la que tiene
una esencia o naturaleza que sería la de pensar, y que para ser no necesita de lugar alguno ni depende de ninguna cosa material, simplemente es y piensa. Por último tenemos la res cogitans infinita, es decir, una mente infinita, si podríamos traducirlo de alguna forma, o res divina, ¿cierto? Que es la sustancia divina, es decir, Dios. Esta es la sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente y omnipotente, es decir, las tiene todas, por el que todo existe y además es causa sui, es autoproducido o causado por sí mismo, eso quiere decir causa sui. Esta sustancia piensa y tiene en sí todas las perfecciones, así como lo máximo, cualquier cosa que escape a lo que uno se puede imaginar, no, res cogitan infinita. Cualquier cosa que uno cree que no se puede hacer, no, res divina, sí lo puede hacer. Entonces, tiene todas las perfecciones y es la primera idea, la suprema realidad, en la que el cogito, es decir, el pensamiento, y el sum, que es la existencia, se identifican plenamente. Su idea aparece en sí misma con total claridad y distinción. Recuerden lo que hablamos de percepción, de ser clara y distinta. Es decir, aquí es con todo. De Dios entonces dependen todas las cosas y es la garantía de la veracidad, que refuerza el criterio de evidencia y sirve para garantizar los procesos deductivos del pensamiento. Recuerden que todo lo que escapa a nuestro entendimiento, ok, Dios lo hizo y con eso basta. Entonces, ahí está la explicación de las tres res o sustancias. Otra cosa importante a reforzar son las reglas del método que tienen que ver con Descartes y que las vieron en clases con el profesor Diego Santander. Esto tiene que ver con cierta estructura que nos permite llegar a un conocimiento verídico, verdadero, y que por último siguió un camino, una vía que nos puede llevar a ello. Y esto es como lo que ya nos puede proponer lo que finalmente será el método científico también después, o lo que hoy en día implica el escribir un paper, por ejemplo, y que tenemos que seguir cierta estructura, ¿no? Tiene que tener un título, un abstract, o keywords, después tiene que tener una introducción, marco teórico, el marco metodológico, selección de muestras, validación del instrumento, discusión, resultados, conclusión, bibliografía. Uno sabe que el paper va a tener que tener todo eso porque de lo contrario está siguiendo un método que está validado por la comunidad científica. Entonces este se divide en las siguientes reglas que tiene el método. La primera es la regla de la evidencia. Es la primera y la más importante, porque consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción. Recuerda lo que vimos en una PPT un poco más atrás. Es el ejercicio de la intuición. Esta regla da lugar a la duda metódica, que también la vimos, ven como aquí se va enlazando todo, y tras la superación de esta duda metódica, el conocimiento puede ser como una ciencia o un saber estricto. En segundo lugar tenemos la regla del análisis. Aquí vemos el análisis como un método de investigación consistente en dividir cada una de las dificultades que encontramos en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples, elementos que tienen como verdad posible establecer mediante un acto de intuición. Entonces aquí desintegramos lo que nosotros ya estamos viendo como evidencia y lo analizamos parte por parte. En tercer término tenemos la regla de la síntesis, que es el método de la composición, que aquí procedemos con orden en nuestros pensamientos, pasando desde los objetos más simples y fáciles de conocer hasta los conocimientos más complejos y oscuros o profundos. Y finalmente tenemos la regla de la enumeración o comprobación, que consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir nada y de no haber cometido ningún error en la deducción. Aquí tenemos ya una revisión final de todo lo que hicimos en caso de que nos hayamos equivocado. Por eso digo, esto es como la antesala de lo que hoy en día nos exigen para hacer investigación. Entonces, en suma y como conclusión, recordando lo que teníamos al inicio como panorama, tenemos la duda metódica, en la que la duda es la única fuente segura de conocimiento, incluso si dudo por parte de un genio maligno, pero de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando.
Solo lo evidente, cierto y alejado de cualquier duda puede instituirse como un saber o un conocimiento válido. Y recordando también lo que vimos, los sentidos no son por ninguna razón una fuente fiable de conocimiento. Entonces, Descartes nos va a exigir una mente analítica y un pensamiento organizado a través de un método deductivo que vaya de lo general a lo particular. Recuerden que él empezó analizando todos los objetos, todas las sensaciones y todas las suponía a duda, iba ordenadamente pasando una a una las etapas de la duda hasta llegar a algo muy particular que quiere decir que si él piensa, existe y que nada puede refutar eso. Y por supuesto que en Discurso del Método vemos las reglas del método que acabamos de explicar, que tienen que ver con evidencia, análisis, síntesis, y la cuarta y última que tiene que ver con la comprobación o enumeración. La epistemología cartesiana entonces viene a ser algo que nos propone la búsqueda de un método que da unidad y validez a todos los saberes. Esa es como la finalidad última que busca el método o la epistemología cartesiana. Fundar una manera en la que todo lo que se conozca sea cierto y validado por todos. Esto busca fundar un conocimiento cierto que sea para una ciencia universal de todas las ciencias, agruparlas en su totalidad y que nada pueda escapar de eso. Y si lo piensas, es desde aquí que hoy en día nosotros podemos pensar que se critica tanto ciertas cosas a propósito de no ser científicas, porque en el fondo esto viene desde la epistemología cartesianas como esta, que tienen que agrupar un todo, y lo que escape de ahí en el fondo no tiene esa validez o ese valor, y en el fondo lo que es la época contemporánea es incluso vapuleado. Un conocimiento base o verdadero, eso es lo que busca. Los positivistas van a beber este manantial, por supuesto, porque los positivistas quieren proponer y pasar todo a prueba de la experimentación, la observación y el método científico para proponer si algo es cierto o no. Toda diversidad entonces con este tipo de métodos debe erradicarse. Desde la Ilustración entonces viene esta idea para establecerse, pero después va sufriendo críticas y debilidades metodológicas, aunque, independiente de las críticas y lo mismo que yo les estaba comentando recién, no debemos perder de vista que si no hay un tronco común, ¿verdad? Algo que una a todas las saberes, las ideas o lo que se puede comprender, tampoco se podría avanzar en la ciencia. Por último, las implicancias contemporáneas que tiene toda esta epistemología cartesiana, sus métodos, la duda metódica y lo que propone a través del racionalismo y las sustancias, es cómo ha renacido Descartes en la medicina y la psicología basada en la evidencia, ¿verdad? Y esto también, en términos críticos, tiene que ver con la tiranía de los hechos y del dataísmo, que el dataísmo es algo que proponen filósofos como Byung-Chul Han, donde todo se cifra, todo se cuantifica y de esa manera adquiere valorización. Sin ir más lejos, pregúntense ustedes mismos cuántas veces han estado esperando ver las reacciones, likes, me encanta o comentarios que pueda tener una publicación en las redes sociales de ustedes mismos o de otras personas. Y cómo incluso los sujetos se desviven por eso. Bueno, te pagan por eso, incluso si te dedicas a ser influencer. Y todo ello viene de la lógica matemática, ¿verdad? Porque recuerden que Descartes también tenía estas formaciones entre, de leyes, medicina, filosofía y matemática. Entonces la matemática tiene que ver con eso. Y bueno, ahí quedé sin cámara, pero justamente para finalizar con esta gran frase que tiene que ver con lo que propone Descartes. Él dice que vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Ahí los dejo con la ayudantía, espero que les sirva mucho para su solemne primera en psicología y epistemología, y cualquier duda por favor escríbanme. Un abrazo, que estén bien.